Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Todo bien, Miguel, ¿tú qué tal? Muy bien, con muchas ganas de este nuevo capítulo de podcast. Otra vez un tema que hemos debatido hasta la saciedad. ¿Qué vamos a traer hoy? Vamos a traer sobre el SMI. Y antes de empezar, os queremos contar que traemos este tema porque cuando nosotros empezábamos con el tema de podcast y tal, fuimos como público a la sexta noche. Y en la sexta noche se habló del SMI, Salario mínimo interprofesional. del salario mínimo interprofesional. Y nos dimos cuenta de que en la sexta noche lo que había era un consenso. O sea, todo el mundo decía lo mismo. Hay que subirlo tanto, hay que subirlo cuanto, no hay que subirlo más, no hay que subirlo. Y os vamos a traer una idea diferente, os la trae Íñigo, sobre lo que habría que hacer con el SMI. Sí, o sea, es exactamente lo que dice Miguel. Era muy gracioso porque estábamos allí, fuimos de público, ¿no? A investigar un poco a ver qué se cuenta, ¿no? Por la sexta noche, que cuenta Antonio Maestre en directo, que te cuenta Gonzalo Bernardos, tal. Entonces nos sentábamos ahí y el titular era: el gobierno sube el SMI no sé cuánto, ¿no? Entonces estamos así y escuchamos a una persona decir: no, porque habría que subirlo más. Afra Blanco: habría que subirlo más, tal. Otra diciendo: no, habría que subirlo, pero un pelín menos. La liberal en principio: no, no habría que subirlo, está bien como está. Pero a ver, vamos a ver. El SMI, el salario mínimo interprofesional, es una prohibición flagrante de trabajar por menos de una cantidad. Es decir, si una persona, por lo que sea, que por el momento a lo mejor no sabe lo suficiente de un tema, que ahora mismo está en una situación en la cual pues su rendimiento es este. Si una persona produce menos que lo que el gobierno estima como el salario mínimo interprofesional, la saca del mercado laboral, la prohíbe trabajar. Es una cosa flagrante y una vergüenza que exista. Entonces, vamos a ver esto desde varias perspectivas, ¿no? Entender un poco, pues, a quién beneficia esto del salario mínimo interprofesional, a quién perjudica como tal, y luego un poco qué dicen los datos, qué dicen los informes, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo desde un punto de vista puramente lógico, ¿vale? ¿A quién beneficia el salario interprofesional? Pues a dos grupos principalmente. Uno, al obrero mayor y sindicalizado, y dos, a las grandes empresas. ¿Por qué al obrero mayor? Supongamos que yo, de nuevo, tengo una casa y quiero construir una verja alrededor de mi casa, ¿no? Y y digo, bueno, pues ¿qué opciones tengo? Pues hay un obrero que es mayor, que tiene experiencia, que ya tiene unos cuantos años en el oficio, que me lo hace por 100. Y luego hay dos jóvenes que se están iniciando, que están empezando, que van juntos porque no tienen la experiencia del obrero mayor, tal, y dice que me lo hacen pues por 45 cada uno, por 90 en total. Bueno, pues yo a lo mejor puedo creer y decir, oye, yo creo que más o menos pueden hacer un trabajo similar, les pago un poco menos, pero ellos van aprendiendo, van cogiendo experiencia. El obrero sindicalizado tendría gran interés en coger y decirle al Estado: oye, Estado, esto no puede ser, es explotación, esas dos personas no pueden trabajar por menos de 60 euros. Si por menos de 60 euros para construir la verja es explotación, es terrible. Y el gobierno diría: prohibido, pum. A esas dos personas las sacas del mercado. Con lo cual, favoreces al obrero sindicalizado, mayor, que tiene cierta experiencia, frente a estas personas que se quieren iniciar en estos oficios. Esto era el caso claro de cuando se introdujo el SMI, el salario mínimo interprofesional, los salarios mínimos en Estados Unidos. Había personas que argumentaban que era una forma en la cual los blancos prohibían a los negros trabajar por cierta cantidad para sacarles, para quitarles de la competencia que le estaban haciendo. Los negros, que estaban siendo en ese momento liberados en esa época, estaban entrando al mercado laboral y lo hacían pues pues podían exigir salarios menores a los que a lo mejor un blanco con más expectativas podía tener. Pues esto es una de las razones por las que se introdujo el salario mínimo en Estados Unidos. Fíjate que dentro del ámbito académico y cuando terminas una carrera, sí que hay una franja pequeña de margen donde el Estado te permite trabajar por menos de cierto dinero, que es la época cuando puedes ser becario. Que creo que puedes ser becario justo 2 años después de acabar un grado reglado por el Estado o tal. Y ahí no es explotación. Ahí te permiten trabajar por menos del salario, evidentemente, porque acabas de terminar tu carrera, sales al mercado laboral y la universidad pública, o en muchos casos también la privada, te ha dado unas habilidades que no sirven para nada. Entonces, termina la carrera y tienes que aprender a hacer tu trabajo. Eres abogado y tienes que empezar a saber cómo ser un abogado.
y terminas con una carrera trabajando por nada o por menos del salario mínimo. Pero fíjate que la gente más vulnerable, es decir, los que ni siquiera han estudiado la carrera, los que no tienen esta oportunidad. O sea, una persona que dice, vale, tengo 16 años, quiero dejar de estudiar, esto no es para mí. Oye, cada uno con su vida que haga lo que quiera, o tengo 18, he hecho bachillerato, no quiero hacer carrera. Vale, pues venga, voy a trabajar de mecánico, de camarero, lo que sea. Pues no tiene esta opción, no tiene esta opción de decir durante un año, dos, lo que sea, trabajo por menos y la persona que está trabajando mira por sus intereses. O sea que cuando ya trabaje bien, si el empresario que le contrata no le sube el sueldo, se irá al de al lado y le dirá, oye, yo sé trabajar, págame más. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? El salario mínimo, de verdad, es una traba al trabajo. Son prohibiciones al trabajo que hay que abolir. Y luego el segundo gran beneficiario del salario mínimo, que aquí esto es muy interesante, ¿no? Porque la gente de izquierda siempre, no, las grandes empresas, qué malvadas son. Pues efectivamente, uno de los grandes beneficiados por las subidas del salario mínimo son estas grandes empresas que tienen márgenes mayores y que pueden absorber estas subidas del salario mínimo. Las pymes, las pequeñas empresas que normalmente intentan también competir en costes contra estas más grandes, pues coges y las fulminas. Y dices, bueno, Íñigo, sí, estos son anécdotas, ¿no? De, bueno, o sea, es verdad que puede llegar a ser intuitivo que te cargues aquellas que tienen menos margen como las pymes, pero, bueno, vamos a verlo. Una serie de estudios miraron cómo afectó la subida del salario mínimo en España desde 2019. Uno muy famoso del Banco de España que decía que 150.000 empleos habían sido destruidos, se habían dejado de crear y al cual, por cierto, el gobierno no le prestó apenas atención. Y hubo unos cuantos otros estudios que revalidaban la misma postura. Pero luego pasó un tiempo y la izquierda salió en banda cuando salió una noticia desde Alemania diciendo que en Alemania se había subido el salario mínimo y no había tenido ningún efecto. Se había subido el salario mínimo y habían subido los salarios sin subir el desempleo. Era el sueño húmedo de la izquierda. Habían escuchado una cosa que ya, ¡buah!, es perfecto, es lo que nos sirve para justificar. Lo primero, España tiene un paro que es una vergüenza. Es una vergüenza que además hemos normalizado. Que es que, o sea, tendríamos que estar en la calle cada día contra el Estado para decir, quítame el pie de la cabeza, déjame por favor trabajar libremente, que tenemos un desempleo por tu legislación laboral demencial de unos niveles que, vamos, tú lo tenías eso en Nueva York en la crisis, la gente se suicidaba de esos edificios. O sea, es que es una burrada que hemos normalizado. Pero no, esto no es el caso. Aquí en España se sube el salario mínimo y ¿qué es lo que sucede? Pues como es normal, una subida del salario mínimo en un país con un paro enorme causa más desempleo, agrava más el problema, para que los políticos se puedan poner el pin, etc. ¿Pero qué pasó en Alemania? En Alemania es verdad que el desempleo es muy bajito. Se subió el salario mínimo y efectivamente no hubo una destrucción de empleo. ¿Pero esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice que los análisis de esos problemas son mucho más complejos que decir, pasa esto y por tanto pasa esto y por tanto mi intervención es positiva. No, la intervención del Estado nunca es positiva. Nunca. Porque las personas son mucho más capaces de entender lo que les beneficia a ellos, en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. ¿Qué pasó en Alemania? Sí, efectivamente, no se destruyó empleo, pero mucho del empleo se destruyó en las pymes y fue absorbido por las grandes empresas. Entonces sacaste un montón de pymes del mercado en favor de estas grandes empresas. ¿Y luego qué más pasó? Pues que muchos de estos beneficios que se supone que recibieron estas clases más bajas por la subida del salario mínimo y mayores salarios, lo que acabó implicando es que estas personas tenían mayores costes por otros lados, pues tenían que irse a su puesto de trabajo que estaba en un sitio más lejano que el que tenían trabajando en la pyme, que a lo mejor estaba más cerca de su casa, y entonces en transporte, en tiempo, en calidad de vida, peor. Peor, como es normal. O sea, las personas buscan la mejor solución para su bienestar personal. El político desde su poltrona no tiene ni idea, y menos cuando está legislando con una medida populista que lo único que quiere es ganar votos y sacar un titular en la prensa. Entonces, una vergüenza y no se tiene que permitir. ¿A quién perjudica especialmente, como hemos dicho? Uno, a los jóvenes. Sí, claro, a los jóvenes. Tenemos menos experiencia en el mercado y cuando vamos a entrar, en vez de poder entrar, bueno, pues sí, puede ser becario un tiempo, tal, no sé qué, pero enseguida, cuando tú prohíbes que una empresa te pague menos cierta cantidad, jóvenes
como dice Miguel, los que incluso no tienen estudios están totalmente fuera. O sea, están totalmente fuera. Los sacas del mercado a favor del obrero sindicalizado mayor y con mucho buenismo y con muchas cosas. Lo que decía Albert Camus de que el camino hacia el infierno está asfaltado en unas intenciones, que de hecho ahora que recuerdo creo que es de otra persona, pero bueno, independientemente de la misma idea, es terrible para estos jóvenes. Entonces, les sacas del mercado, les marginas, les haces dependientes de ayudas y les impides conocer el know-how de cómo realizar un trabajo. En vez de eso, los tienes dependientes y luego seguro que estarás encantado de hacer como hace el Estado y publicar en Twitter, como hemos visto muchas veces, tenemos un nuevo récord de personas con el ingreso mínimo vital. Enhorabuena, tal, no sé qué. Pero bueno, o sea, ¿qué vergüenza es esta? ¿Cómo es posible que celebres que haya más gente en el ingreso mínimo vital? Pues porque así les quiere la izquierda, los quiere dependientes. Totalmente. Cuando salió en Twitter la noticia del ingreso mínimo vital, era impresionante la cantidad de gente de la izquierda celebrándolo, el ministerio que lo publicaba, tal y cual, todos. Sí, suben los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Señores, el objetivo de una medida contra la pobreza es acabar la pobreza, no maximizarla. El objetivo de ingreso mínimo vital es que no lo cobre nadie, no que lo cobre toda España. Porque además el ingreso mínimo vital sale dinero de los impuestos, o sea que no lo puede cobrar toda España. Alguien tiene que trabajar para pagarlo, como todo. Entonces, señores, todas estas medidas buenistas de no, te doy un ingreso mínimo vital, una ayuda a la vivienda, ¿sabes? Un bono de 400 euros, un tal, un cual. Todo eso no es bueno, es malo. Y el objetivo es que haya 0 personas que lo necesiten. No que se maximice la gente que lo necesita. Y luego vamos a introducir un pelín de... A mí ya sabe Miguel esto, lo intento meter en cada capítulo. De lo que me gusta es un poco de economía austríaca para explicar esto. ¿A qué me refiero aquí con economía austríaca? Al final, cuando uno ve anécdotas, más que anécdotas, incluso ve eventos históricos en los cuales se subió el salario mínimo en un pueblo en Wyoming y no destruyó empleo. La izquierda, sí, el papel lo coge, mira, tal, no sé qué. Lo único que está una persona viendo cuando ve ese tipo de análisis, lo que está viendo es un evento histórico. Un evento histórico que está marcado por millones de causas irrepetibles en el tiempo. En la economía es muy difícil hacer experimentos. De hecho, hay austríacos que dicen que es imposible. Así como en la física tú puedes hacer un experimento con condiciones que son repetibles una y otra vez, como las personas somos sujetos individuales que tenemos nuestros propios, tenemos nuestras propias necesidades, tenemos nuestros propios proyectos de vida que van cambiando, tal, pues es muy difícil tratarnos como si fuéramos objetos de la física, ¿no? Somos objetos que somos seres sociales, entonces es muy difícil intentar hacer una ciencia con un ser social. Y la única forma de hacerlo es con argumentos a priori, y es decir, oye, señores, si tú coges y pones un salario mínimo y prohíbes trabajar por menos de una cantidad, aquellos que cobran menos de esa cantidad, como es lógico, se van a ir a la calle. Me da igual que el evento histórico de Wyoming diga que en el año 1947 en el pueblo de Wyoming se subió el salario mínimo y no pasó nada. Pues hombre, habrá 15.000 posibles causas por las que esto pueda ser. Pero cuando lo vemos en España, además agravado por el hecho de que tenemos una tasa de desempleo vergonzosa, lo normal es que el SMI suba el desempleo. Entonces... Es curioso, hilando con esto que has dicho, que además de que para un suceso histórico, ¿sabes? Hay millones de variables distintas, me hace gracia que cada vez que se aplica el socialismo en economías distintas, en situaciones distintas, las economías se hunden. O sea, no existe situación histórica que sea capaz de sobrevivir al socialismo. Siempre terminan hundidas las economías y da igual el punto de partida. Entonces, seamos conscientes de eso. Claro, porque a priorísticamente el socialismo, ya lo dijo Mises, no es que sea ineficiente y tal, sino que es imposible. No puede calcular, no puede calcular, no sabe lo que se necesita. Tú imagínate que ahora la persona que está escuchando, que fueses el máximo representante de, bueno, como todos los países socialistas, el dictador en este caso, ¿no? El dictador de una sociedad socialista. ¿Qué produces? ¿Qué hay que hacer? No se sabe. La Unión Soviética se puso a hacer acero. Los chinos se pusieron a hacer otra cosa. No sabes qué hacer, no sabes qué producir, no sabes lo que se necesita. La única forma es con mercado y con descentralización. Para finalizar, nosotros entendemos
que las clases medias, clases bajas, clases altas también, todas quieren subir sus salarios. Todo el mundo quiere cobrar más. Claro que queremos cobrar más todos, efectivamente. No nos cabe ninguna duda. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto de verdad? Esa es la pregunta real, no la demagogia del Estado de venga, por un decreto voy a poner el salario mínimo a 4.000 euros y quien no lo pague va a prisión. Qué bien Estado, te aplaude, qué bien, todo puede hacerlo el Estado. No, de verdad, ¿cómo se suben los salarios realmente de las personas? Nos interesa esta cuestión, es una cuestión que no nos interesa por hacer el titular como al gobierno, sino porque nos interesa de verdad. Solo hay una solución, la mayor productividad. ¿Cómo se consigue mayor productividad? Capitalizándote. Si en vez de recoger tomates a mano, lo recoges con un arado, o si en vez de con un arado, con un tractor Ferguson 6000, o si... ¿Sabes? Entonces, al final, capitalizándose es la única forma en la que la productividad de un ser humano sube. Y a día de hoy, en España, existe una guerra contra la productividad. Es impresionante. O sea, cosas como, por ejemplo, las pensiones, el sistema piramidal de las pensiones, la estafa piramidal de las pensiones, ¿qué es lo que hace? Retira potencial ahorro que podría invertirse en capitalizar el país desde los jóvenes, les quita ese dinero, lo lanza para arriba porque ha habido una estafa piramidal previa y hace que se gaste en consumo. Y no, el consumo no hace rico a un país, el consumo no aumenta la productividad, la capitalización. Y para ello hay que ahorrar, para ello hay que invertir. Y para invertir hay que poder ahorrar. Y en España hay una guerra contra las personas que quieren ahorrar, las personas que quieren invertir, etc. Es el camino contrario. Entonces, el político quiere eslóganes. Quiere demostrar ante sus votantes que sirve de algo, que está ahí para algo. Tiene que justificar su existencia. Tiene que, día a día, poner un tuit, poner un titular, que el gobierno ha hecho esto, ha tomado esta medida de intervención, ha hecho lo otro, y como siempre, cuando los estados, a través de la violencia, intervienen en las relaciones voluntarias de las personas, lo único que causa es más problemas. No hay otra opción. O sea, la libertad es la forma máxima de prosperidad. Cuando la gente, preocupada por su propio interés, actúa en el mercado, satisfaciendo las necesidades de terceros, es la mejor solución posible para todos. Cada vez que el Estado usa la violencia, porque no nos olvidemos, cuando interviene el Estado, usa la violencia. Cada vez que el Estado usa la violencia para parar ese proceso de descubrimiento que es el mercado, lo único que nos hace es más pobres, a cambio de que el gobernante pueda poner su eslogan. Entonces, jamás, repito, jamás deberíamos permitir que los gobernantes prohíban trabajar por menos de una cantidad. Y Miguel, la próxima vez que vayamos a la sexta noche, tocará defenderlo.